Hola, soy Lilia de Conantec. Nos dedicamos a la protección de superficies con recubrimientos basados en nanotecnología y nuestra intención es divulgar estos recubrimientos porque lamentablemente se conocen muy pocos a pesar de que ya llevan tiempo en el mercado y creemos que pueden aportar muchísimas ventajas a la sociedad, sobre todo en el mundo de la limpieza y el mantenimiento. Y bueno, pueden aportar muchos beneficios, sobre todo devolvernos espacios más saludables y más higiénicos de los que tenemos ahora mismo, que dejan mucho que desear. Hoy concretamente vamos a hablar de recubrimientos hidrofóbicos. Estos los conocéis seguro, habéis visto estos que se ponen en los parabrisas de los coches para repeler el agua de lluvia, o estos que se ven en una camiseta o en unas zapatillas que repelen también las manchas o los líquidos en general. Pues de estos recubrimientos es de lo que vamos a hablar hoy. La nanotecnología se mueve en una escala totalmente imperceptible al ojo humano. Según veis aquí en esta nanoescala, lo más grande que está representando es un cabello humano o una hoja de papel, y estamos hablando de entre 80.000 y 100.000 nanómetros. Un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro, con lo cual, bueno, es solamente para que tengáis una referencia del volumen en el que se mueve esta tecnología. Para hablar de un recubrimiento hidrofóbico, no podemos dejar de hablar de una planta de loto, porque la nanotecnología lo que ha hecho es imitar el efecto de esta planta. Lo que hace esta planta es repeler el agua, no se moja, se mantiene siempre seca y bueno, pues tiene una propiedad de autolimpieza. Vamos a ver por qué. Esto es debido a dos factores físicos. Por un lado es la tensión superficial que ejerce el líquido sobre una superficie, el líquido, el agua en este caso, y por otro la estructura de la que está formada la hoja. Está formada por dos capas, una que son unas ondulaciones, y luego esas ondulaciones están recubiertas por otra capa llena de filamentos. Estas dos propiedades o estas dos características físicas lo que hacen es minimizar el contacto de ambas superficies, y al minimizar el contacto lo que se forma es una esfera, una esferita de agua. Y esto le confiere la propiedad de autolimpieza, porque la esfera cuando rueda por la superficie se arrastra la suciedad a su paso. Esto le confiere la propiedad de autolimpieza. Como vemos aquí, vemos la bolita rodando y cómo va dejando un surco completamente limpio. Pues estas dos propiedades son dignas de imitar, porque conseguir esto en una superficie nos aporta muchos beneficios. En esta gráfica lo que vemos es el ángulo de contacto que ejerce la gota sobre una superficie. Cuando es muy pequeño se dice que es superhidrofílico o hidrofílico, y cuando es muy grande el ángulo de contacto es hidrofóbico. Hidrofílico quiere decir que atrae el agua y hidrofóbico quiere decir que repele. En este caso hablamos de recubrimientos hidrofóbicos, pues tienen un ángulo de contacto a partir de 90 grados. Cuanto más hidrofóbico, más efecto de autolimpieza hace. Aquí vemos un cristal, y si vemos un cristal estaríamos diciendo que es una superficie sin poro, que es una superficie completamente lisa, no rugosa y no tiene poro. Pero si vemos esto al microscopio, pues vemos que no es así. Está formado por unas estructuras, una especie de agujas, pero lo que nos interesa en este caso es que entre esa estructura hay muchos huecos en la superficie, que son poros, ¿no? Y al final tiene mucha rugosidad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que aquí vemos un mármol
Y lo que quiero demostrar con este mármol es que, a pesar de ser una superficie lisa de aspecto y que no tiene poro, vemos unas marcas. Esas marcas no están en la superficie, realmente es suciedad que se ha incrustado en los poros. Puede ser agua que tiene mucho contenido en cal y al final se ha ido penetrando en los poros de esta piedra, y lo que hace es dejar una marca. Por mucho que nosotros queramos limpiar esa marca, no la vamos a quitar porque está introducida en los poros. Eso es lo que quiero que veáis. Estos al final son problemas en el día a día, porque tú ves un mármol de estos, depende de dónde estés, si está en tu casa, bueno, pues te aguantas, te puedes aguantar en un momento dado, pero si está en un hotel, en un sitio donde la imagen y la higiene y la limpieza y sobre todo la imagen, lo que vemos, pues te gusta ver una superficie perfectamente limpia cuando tú entras. No se puede conseguir una superficie limpia si se ha manchado el poro, a no ser que se pula, en este caso. Entonces son problemas que tenemos en el día a día y que podemos solucionar con estos recubrimientos. Aquí vemos otra vez una gráfica, ya sabiendo que cualquier superficie, por muy lisa que nos parezca, tiene poros, pues lo que representa es eso. La suciedad está compuesta por partículas orgánicas e inorgánicas, y lo que van haciendo es rellenar esos huecos que tenemos en cualquier tipo de superficie, se van a ir incrustando y se van a ir quedando ahí adheridos, en mayor o menor medida, depende. ¿Qué ocurre cuando tenemos una superficie protegida? Pues cuando tenemos una superficie protegida, lo que vamos a hacer es rellenar esos huecos con este recubrimiento. Eso sí, la superficie tiene que estar perfectamente limpia para aplicar un recubrimiento de este tipo. Pero bueno, entonces rellenamos esos huecos con el recubrimiento y la suciedad se va a quedar completamente superficial. No se va a adherir a la superficie ni a los poros. ¿Por qué? Porque ya tiene la característica de que repele el agua y repele la suciedad, entonces ya no se va a adherir y no se va a incrustar en los poros de esta superficie. Normalmente los recubrimientos con los que nosotros trabajamos están basados en dióxido de silicio. Esto simplemente lo menciono para que sepáis que los componentes son 100% naturales. Bueno, es solamente silicio modificado a nanoescala, pero el silicio, agua y alcohol es lo que lleva, ¿no? El silicio es uno de los materiales más abundantes sobre la Tierra, después del oxígeno, es el segundo después del oxígeno, y es un elemento químico que se encuentra en la naturaleza, en la composición de los minerales, en muchos vegetales, incluso en nuestro organismo, en la formación de los dientes, de los huesos, de las uñas. Y bueno, podríamos hablar mucho más del silicio, pero no es el tema. Lo único que quiero que sepáis es que es un componente natural que se encuentra en la naturaleza, en cualquier sitio donde miramos, forma la arena. Mismamente los cristales están hechos con silicio, y eso es lo que quiero que sepáis, que es totalmente natural. No lleva otro componente, silicio, agua o alcohol. Entonces, ¿qué ventajas nos proporcionan estos recubrimientos? Pues lo que hemos visto, fácil limpieza, la suciedad no se va a incrustar, no se adhiere a la superficie, autolimpieza, cuando está en una superficie en exterior, cuando llueve se autolimpia, es totalmente transpirable, aunque sellemos esos poros, no es como sellar con una cera o una silicona, la superficie va a seguir transpirando al 99%. Eliminamos el uso de químicos nocivos, que es muy importante, porque estos químicos son muy contaminantes y luego los respiramos y luego pueden deteriorar el medio ambiente y las personas. Disminuimos el uso de agua, que también es importante. Aportamos dureza a la superficie, con lo cual las superficies van a estar nuevas durante más tiempo. Vamos a evitar que se arañen, que se rayen.
Evitamos el crecimiento de moho y microorganismos, protegemos del desgaste, ya hemos dicho, y de la decoloración por rayos ultravioletas. Normalmente hablamos de protecciones invisibles o transparentes, pero también tenemos en algún caso pinturas de fachada o para metales. Tienen una alta durabilidad, pueden durar meses, años. A ver, digo meses, años, que parece que no, esto depende un poco del rozamiento, de lo que de la fricción que vaya a tener esa superficie. Si lo ponemos en un suelo, estamos todo el día pisando, pues lógicamente se va a desgastar. Si está en un parabrisas y ponemos el limpia parabrisas, pues también se va a ir desgastando esta capa. Si lo ponemos en una pared que nadie va a tocar, pues lógicamente va a durar mucho más. O sea, por eso tiene un amplio entre 6 meses y años, pues depende un poco del trato que tenga la superficie. Nos va a ahorrar muchos costes y, muy importante, no es nada perjudicial ni para los seres vivos ni para el medio ambiente. ¿Qué aplicaciones tienen estos recubrimientos? Pues el límite lo pones tú con tu imaginación, es lo que nosotros decimos, porque es increíble, o sea, es increíble las aplicaciones que tiene. Lo podemos aplicar en los interiores y exteriores de vehículo. En el interior puedes aplicarlo en las tapicerías de los asientos. A ver, los coches pueden ser o tapizados o, bueno, en el interior, dependiendo del tipo de superficie. En el exterior, para evitar que se ensucien. En el hogar lo puedes aplicar en muchísimos sitios, en los baños, en el lavabo, en los azulejos. En el lavabo es muy bueno, en la ducha, en los azulejos para que no se nos llenen de cal, para proteger de suciedad que nos pueda estar pues haciendo que limpiemos más o más veces. En las ventanas, en las fachadas, depende. Hay algo que no os he dicho. Cada recubrimiento es para un tipo de superficie, no es un único recubrimiento. Hay uno para madera, uno para metal, uno para cristal, cerámica. Cada recubrimiento es ideal para un tipo de superficie. Pero una vez que conocemos, por ejemplo, el de cristal, pues decimos, bueno, pero lo puedo aplicar en cristal y cerámica, pues lo puedo aplicar en las ventanas, lo puedo aplicar en el cristal de la vitrocerámica, del horno, no sé, en la cerámica de los azulejos, en el porcelánico del baño, del lavabo, de la ducha. O sea, las aplicaciones son increíbles, innumerables. Y nada, pues aquí es un poco ejemplo de demostraciones que hemos hecho. Esto es un coche que se le aplicó en la mitad. Normalmente, si son demostraciones, se hace así para que se vea realmente el efecto. Luego se fue a correr en un circuito por barro y perfectamente se ve hasta dónde está aplicado, lo que se mancha y lo que no se mancha. En un lavabo a mí me encanta porque te lo mantiene limpio, le pasas un poco la mano con agua y te lo mantiene súper limpio. En textiles es muy vistoso porque vemos la gotita. Bueno, aquí hay una mascarilla, una camiseta que está tintado para que sea más vistoso todavía. En maderas de mobiliario de jardín es muy bueno. En el limpia, o sea, en el parabrisas de un coche es espectacular el resultado, además la visibilidad, que no necesitas utilizar el limpia parabrisas. Bueno, la verdad es que nosotros estamos enamorados de estos recubrimientos porque creo que pueden aportar muchísimos beneficios a la sociedad. Y hasta hoy, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Y nuestra misión es contribuir a mantener los espacios higiénicos y saludables, protegiendo el medio ambiente y las personas. Así que nada, en el próximo vídeo os contamos más. Chao, chao.